Capítulo 3, Destino. Oficialmente me estaba volviendo loco. La versión de los hechos que me dio fue que tuve un bajón de azúcar y que por eso me desmayé, y considerando cuál era la otra posibilidad, no estaba tan mal. Sin embargo, sencillamente las cosas no me cuadraban. Durante el resto del curso, el colegio entero pareció dispuesto a jugármela. Los estudiantes se comportaban como si estuvieran convencidos de que la señora que era una rubia alegre que no había visto en toda mi vida hasta ese día después de la excursión era nuestra profesora de introducción al álgebra desde Navidad. Para todos, alumnos, maestros y demás personal, la señora Dodds nunca había existido. De vez en cuando intentaba sacar el tema a colación en caso de que estuvieran tratando de jugarme una mala broma, pero solamente se me quedaban mirando como si fuera un psicópata. Llegué a un punto de casi acabar creyéndome que la señora Dodds nunca había existido. Casi. Grover no podía engañarme. Cuando le mencionaba el nombre Dodds, vacilaba una fracción de segundo antes de asegurar que no existía. Pero yo sabía que mentía. Algo estaba pasando. Algo había ocurrido en el museo. Mi prueba principal, la gran marca que he tenido en el lado derecho del pecho y el abdomen desde que tengo memoria, pasó de ser simplemente una zona de piel un poco más oscura a ser directamente de un color anaranjado oscuro, casi como un tatuaje. Lo cual sería difícil de explicar para mi madre. Aún así, no tenía demasiado tiempo para pensar en ello durante el día. Pero durante la noche, las terribles visiones de la señora Dodds con garras y alas, y un macabro hombre manchado en sangre en medio de una ciudad destruida, me despertaban entre sudores fríos. El clima seguía enloqueciendo, cosa que no mejoraba mi ánimo. Una noche, una tormenta reventó las ventanas de mi habitación. Unos días más tarde, el mayor tornado que se recuerda en el Valle del Hudson pasó a solo 80 kilómetros de la Academia Yankee. Uno de los sucesos de la actualidad que estudiábamos en la clase de sociales fue el inusual número de aviones caídos en el Atlántico este año. Y la volví a ver a ella. Aún no sabía su nombre, y solo fue por una fracción de segundo, pero la vi. Desde la ventana de mi dormitorio tenía una gran vista de los bosques, entre los cuales logré distinguir una ágil figura moviéndose con un destello plateado alrededor. Parecía una chica de entre 12 y 13 años, solo logré distinguir un cabello castaño rojizo a la distancia antes de que ella mirara en mi dirección. No debería haber sido posible que me viera a tanta distancia, a través de la ventana del edificio y con las luces de la habitación apagadas, pero aún así reparó en mi presencia. En cuanto me vio, desapareció en el aire en medio de un parpadeo, como si nunca hubiese estado allí. Lo único que puedo decirte de ella es que sus ojos eran plateados. Poco después de eso, empecé a sentirme malhumorado e irritable la mayor parte del tiempo. Mis notas bajaron de insuficiente a muy deficiente. Tuve muchas más peleas con los chicos molestos, cada vez más violentas. En todas las clases acababa castigado en el pasillo. Al final, cuando el profesor de inglés, el señor Nicole, me preguntó por millonésima vez cómo podía ser tan perezoso como para no estudiar ni siquiera para los exámenes de deletreo, exploté. Pensaba en decir un insulto, pero no tuve ocasión de decir uno. Basta decir que cuando le di un puñetazo a su escritorio, partí la mesa en dos. A la semana siguiente el director envió una carta a mi madre, dándole así rango oficial. El próximo año no sería invitado a volver a matricularme en la Academia Yankee. Mejor, me dije. Mejor. Quería estar con mi madre en nuestro pequeño apartamento del Upper East Side, aunque tuviera que ir al colegio público y soportar a mi detestable padrastro y sus estúpidas partidas de póker. Aún así, habrían cosas que extrañaría de Yankee. Como la ya mencionada vista al bosque desde mi habitación, a la cual acudía todas las noches con la esperanza de que aquella chica de ojos plateados volviera a aparecerse. También extrañaría el río Hudson en la distancia y el aroma a pinos. Y definitivamente echaría de menos a Grover, que había sido un buen amigo, aunque fuera un poco raro. Me preocupaba cómo sobreviviría el año siguiente sin mí. También echaría de menos la clase de latín, las locas competiciones del señor Brunner y su fe en que yo podría hacer bien las cosas. Se acercaba la semana de exámenes, y solamente estudié para su asignatura. No había olvidado lo que Brunner me había dicho sobre que aquella asignatura era para mí una cuestión de vida o muerte. No sabía muy bien por qué, pero el caso es que empecé a creerlo. Lo mejor del asunto con el examen de latín, era que el tema principal era la mitología griega. Una vez más las imágenes de mi cabeza me hacían la vida fácil a la hora de estudiar, aunque varias veces lo que veía en mi mente era muy diferente a lo que se podía ver en las guías de estudio. ¿Y conjugar verbos latinos?
Era difícil, pero no imposible. Tras un par de horas de estudio, me recosté en mi cama y miré el libro de mitología. Sin saber muy bien por qué, busqué rápidamente el apartado de Hércules. El mito de Heracles nunca le agradó a mi madre, por lo que yo no entendía de dónde había sacado mi extraña fascinación por él. No sabría explicarlo, simplemente había algo en la historia del héroe que me llamaba y hacía sentir un extraño hormigueo en la marca que se extendía por mi cuerpo. La tarde siguiente, cuando abandonaba el examen de 3 horas de latín, colapsado por la cantidad de imágenes y sensaciones diferentes en mi cabeza. El señor Brunner me llamó. Perky, me dijo, no te desanimes por abandonar Yankee. Es lo mejor. Su tono era amable, pero sus palabras me resultaban embarazosas. Aunque hablaba en voz baja, los que terminaban el examen podían oírlo. Muecas y risitas burlonas me asaltaron desde todas direcciones. Intenté mantener la compostura. Claro, señor, murmuré. Lo que quiero decir es que, meció su silla adelante y atrás, como inseguro respecto a lo que quería decir. Verás, este no es el lugar adecuado para ti. Era solo cuestión de tiempo. Me ardía la cara en ira. Allí estaba mi profesor favorito, delante de la clase, diciéndome que no podía con aquello. Después de repetirme durante todo el año que creía en mí, ahora me salía con que estaba destinado a la patada. Entiendo, le dije temblando. No, no me refiero a eso. Oh, lo confundes todo. Lo que quiero decir es que, no eres normal, Perky. Incluso entre los de tu condición hay algo diferente en ti, y no pasa nada por... Gracias, le espeté. Muchas gracias, señor, por recordármelo. Perky, yo ya me había ido. El último día del trimestre hice la maleta. Los otros chicos bromeaban, hablaban de sus planes de vacaciones. Uno de ellos iba a hacer excursiones en Suiza. Otro, de crucero por el Caribe durante un mes. Eran delincuentes juveniles, como yo, pero delincuentes juveniles ricos. Sus papás eran ejecutivos, o embajadores, o famosos. Yo era un don nadie, surgido de una familia de don nadies. Me preguntaron qué pensaba hacer yo aquel verano, y les respondí que volvía a la ciudad. Me abstuve de mencionar que durante las vacaciones necesitaría conseguir algún trabajo paseando perros o vendiendo suscripciones de revistas, y pasar el tiempo libre preocupándome por si encontraría escuela en otoño. Ah, dijo uno. Genial. Regresaron a su conversación como si yo nunca hubiese existido. La única persona de la que temía despedirme era Grover, pero luego no tuve que preocuparme. Había reservado un boleto a Manhattan en el mismo autobús Greyhound que yo, así que allí íbamos, otra vez camino de la ciudad. Grover no paró de escudriñar el pasillo todo el trayecto, observando al resto de los pasajeros. Preparé entonces en que siempre se comportaba de manera nerviosa e inquieta cuando abandonábamos Yankee, como si temiese que ocurriera algo malo. Y no podía culparlo, yo también estaba en alerta máxima, incluso si no lo mostraba tan evidentemente como él. Desde el día de la excursión mi cuerpo estaba en un estado de alarma constante, el cual definitivamente no podía ser bueno para mi sistema. Y aún con eso, ese día en particular se sentía aún peor. Al final no pude aguantarme y le pregunté. ¿Exactamente qué buscamos? Grover casi pega un brinco por el sobresalto. Lo siento, se disculpó. Es solo que, he estado viendo cosas raras últimamente. Por raro que suene, eso me tranquilizó. Amigo, te comprendo. No me refiero a profesoras de matemáticas inexistentes. Rodé los ojos sin más, si Grover quería ocultarme algo, no lo estaba haciendo muy bien. Aún así, decidí no insistir, ya estaba lo suficientemente nervioso y desgastado como para meterme más estrés en el cuerpo. Él sacó una tarjeta del bolsillo de su camisa y me la ofreció. Toma esto, ¿de acuerdo? Por si me necesitas este verano. La tarjeta tenía una tipografía mortal para mis ojos disléxicos, pero al final conseguí entender algo parecido a Grover Underwood Guardián Colina Mestiza Long Island, Nueva York, 800-009-0009, que es Colina Mes. No lo digas en voz alta. Musito. Es mi dirección estival. Vaya. Grover tenía una residencia de verano. Nunca me había parado a pensar que su familia podía ser tan rica como las demás de Yankee. Claro, contesté alicaído. Ya sabes, suena como a invitación a visitar tu mansión. Asintió. O por si me necesitas. Agradecí el gesto. Tal vez se pregunten qué podría llegar a necesitar de un chico tímido y lisiado. La respuesta es simple, un amigo. Con algo de suerte me las podría arreglar para pasar algo de tiempo con él si mi padrastro se ponía demasiado pesado. Gracias, le dije. Y si tú necesitas algo, ya sabes dónde vivo.
Entonces se produjo un súbito y chirriante frenazo y empezó a salir humo negro y acre del salpicadero. El conductor maldijo a gritos y a duras penas logró detener el Greyhound en el arcén. Bajó presuroso y se puso a aporrear y toquetear el motor, pero al cabo de unos minutos anunció que teníamos que bajar. Nos hallábamos en mitad de una carretera normal y corriente, un lugar en el que nadie se fijaría de no sufrir una avería. En nuestro lado de la carretera solo había acres y los desechos arrojados por los coches. En el otro lado, cruzando los 4 carriles de asfalto resplandeciente por el calor de la tarde, un puesto de frutas como los de antes. La mercancía se veía increíble, ¿para qué negarlo? Cajas de cerezas rojas como la sangre, y manzanas, nueces y albaricoques, jarras llenas de sidra y una bañera con patas de garra llenas de hielo. No había clientes, solo 3 ancianas sentadas en mecedoras a la sombra de un acre. Mis sentidos de alarma se dispararon al instante, tenía una necesidad inexplicable de arrodillarme o huir, pero solo pude quedarme parado viendo a la distancia. Las 3 ancianas parecían estar mirándome fijamente. Me volví hacia Grover, quien había palidecido y tenía un tic en la nariz. «Grover», le dije con nerviosismo. «¿Ves lo mismo que yo? Dime que no te están mirando». «No te están mirando, ¿verdad?» «Sí me están mirando», respondí tembloroso. «No es bueno que me miren, ¿verdad?» «No, nada bueno». La anciana del medio sacó unas tijeras enormes, de plata y oro con filos largos, como una podadora. Grover contuvo el aliento, y yo casi me desmayo. Una vez más, imágenes parpadeaban en mi mente al mismo tiempo que volvía a sentir un dolor terrible por todo el cuerpo, como si me hubiesen cortado el brazo y atravesado de lado a lado, entre más cosas. Otra vez veía al hombre de mis pesadillas, misma ropa elegante y bigote poblado, pero sin estar manchado de sangre. Tenía un saco por encima de su ropa normal, un monóculo en el ojo y un sombrero en la cabeza. Y lo más alarmante, unas enormes tijeras doradas en las manos. Yo lo veía desde arriba, con enfado e indignación. Al mirar hacia otro lado veía un gigantesco coliseo repleto de personas. Mi vista se fijó en un punto en específico, aunque no lograba distinguir a nadie en especial. Aún así sentía la ira apoderarse de mí. Entonces, escuché el chasquido de las tijeras cerrándose y cortando hilo. Caí al suelo, de regreso en la realidad, temblando y sudando, pero sintiendo un terrible frío. «Perky. ¿Estás bien?», preguntó Grover alarmado, probablemente al borde de entrar en pánico. «Volvamos al autobús», le pedí a Grover. Él estuvo de acuerdo, a pesar de que el calor allí adentro era terrible. Fui vagamente consciente de mis alrededores por los siguientes minutos, me sentía débil y febril. Las imágenes de aquel macabro hombre parpadeaban en mi mente, y el chasquido de las tijeras seguía haciendo eco en mis oídos. Ni siquiera me di cuenta de que el autobús se había vuelto a poner en marcha hasta un largo rato después. Grover no se veía mejor que yo, temblaba y le castañeteaban los dientes. «Grover. ¿Sí? ¿Qué es lo que no me has contado?» Se secó la frente con la manga de la camisa. «Perky, ¿qué has visto en el puesto de frutas?» 3 ancianas, una cortó un hilo, él cerró los ojos e hizo un gesto con los dedos que habría podido ser una señal de cruz, pero no lo era. Era otra cosa, algo como, más antiguo. ¿Cortó el hilo? Sí, eso dije. Ojalá esto no estuviese pasando, murmuró Grover, y empezó a mordisquearse el pulgar. No quiero que sea como la última vez. ¿Qué última vez? Siempre en sexto. Nunca pasan de sexto. Grover, repuse, alterándome aún más. ¿De qué demonios estás hablando? Déjame que te acompañe hasta tu casa. Promételo. Me pareció una petición extraña, pero accedí. Grover, el hilo que la anciana cortó, ¿significa que alguien va a morir? Su mirada estaba cargada de aflicción, como si ya estuviera eligiendo las flores para mi ataúd. Fin del capítulo 3. Capítulo 3, la tormenta. Grover me estaba poniendo pelos de punta, no paraba de refunfuñar. ¿Por qué siempre pasa lo mismo? ¿Y por qué siempre tiene que ser en sexto? Por más que intenté sacarle más información, él simplemente me evadía y no respondía. Aún con eso tomamos un taxi juntos de camino a mi hogar después de una parada al baño. La vejiga de Grover entra en acción cuando él se disgusta. Ahora unas palabras sobre mi madre antes de que la conozcas. Se llama Sadie Jackson y es la persona más buena del mundo, lo que demuestra mi teoría de que los mejores son los que tienen peor suerte. Sus padres murieron en un accidente aéreo cuando tenía 5 años, y la crió un tío que no se ocupaba demasiado de ella. Quería ser novelista, así que pasó todo el instituto trabajando y ahorrando dinero para ir a una universidad con cuernos cursos de escritura creativa.
Entonces su tío enfermó de cáncer, por lo que tuvo que dejar el instituto el último año para cuidarlo. Cuando murió, se quedó sin dinero, sin familia y sin bachillerato. El único buen momento que pasó fue cuando conoció a mi padre. Yo no conservo recuerdos de él, solo una especie de calidez, quizá un leve rastro de su sonrisa. A mi madre no le gustaba hablar de él porque la pone triste. No tiene ninguna foto. Verás, no estaban casados. Mi madre me contó que era rico e importante, y que su relación era secreta. Un buen día él embarcó hacia el Atlántico en algún viaje importante y jamás regresó. Se perdió en el mar, según mi madre. No murió. Se perdió en el mar. Ella trabajaba en empleos irregulares, asistía a clases nocturnas para conseguir su título de bachillerato y me crió sola. Jamás se quejaba o se enfadaba, ni siquiera una vez, pese a que yo no era un chico fácil. Al final se casó con Gabe Ugliano, que fue un buen tipo los primeros 30 segundos que lo conocí. Después se mostró como el cretino de primera que era. Cuando era más pequeño, le puse el mote de Gabe el apestoso. Lo siento, pero es verdad. El tipo olía a pizza de ajo enmohecida envuelta en pantalones de gimnasio. No me pregunten cómo sé a qué huele eso. Entre los dos le hacíamos la vida a mi mamá más bien difícil. La manera en que Gabe el apestoso la trataba, el modo en que él y yo nos llevábamos, en fin, mi llegada a casa es un buen ejemplo. Llegué a nuestro pequeño departamento acompañado por Grover. Bueno, creo que aquí me despido, le dije. Gracias, por ser mi amigo y esas cosas. Él seguía demasiado nervioso. No hay problema, solo, miraba hacia todas direcciones paranoicamente. Búscame si me necesitas. Él se fue lentamente, sin dejar de mirar en todas direcciones y por algún motivo olisquear el aire nerviosamente. Me sujeté la zona del pecho que más me dolía y respiré profundamente antes de entrar en el departamento con la esperanza de que mi madre hubiera regresado ya del trabajo. En cambio, me encontré en la sala de Gabe el apestoso, jugando al póker con sus amigotes. El televisor rugía con el canal de deportes ESPN. Había patatas fritas y latas de cerveza desperdigadas por toda la alfombra. Sin levantar la mirada, él dijo desde el otro lado del puro. «¿Con que ya estás aquí, chaval? ¿Dónde está mi madre?» «Trabajando», contestó. ¿Tienes suelto?» Resistí un inmenso impulso de abalanzarme sobre él y tratar de azotar su asqueroso rostro contra la mesa y respiré profundamente. «No tengo suelto». Arqueó una repugnante ceja. Gabe olía el dinero como un sabueso, lo cual era sorprendente, dado que su propio hedor debía de anular todo lo demás. «Has venido en taxi desde la terminal de autobuses», dijo. «Probablemente has pagado con un billete de 20 y te habrán devuelto $6 o $7. Quien espera vivir bajo este techo debe asumir sus cargas». «Tengo razón, Eddie». Eddie, el portero del edificio, me miró con un destello de simpatía. «Vamos», Gabe le dijo. «El chico acaba de llegar». «¿Tengo razón o no?», repitió Gabe. Eddie frunció el entrecejo y se refugió en su cuenco de galletas saladas. Los otros dos tipos se pedorearon casi al unísono. «Genial», gruñí. Saqué unos $1 del bolsillo y los lancé encima de la mesa. «Espero que pierdas». «Ha llegado tu boletín de notas, cráneo privilegiado», exclamó cuando me volví. Yo no iría por ahí dándome tantos aires. Cerré de un portazo mi habitación, que en realidad no era mía. Durante los meses escolares era el estudio de Gabe. Por supuesto, no había nada que estudiar allí dentro, aparte de viejas revistas de coches, pero le encantaba apelotonar mis cosas en el armario, dejar sus botas manchadas de barro en el alféizar y esforzarse porque el lugar apestara a su asquerosa colonia, sus putos y su cerveza rancia. Dejé la maleta en la cama. Hogar, dulce hogar. El olor de Gabe era casi peor que las pesadillas sobre la señora Dodds o aquel hombre en la ciudad oscura. Incluso casi peor que el sonido de las tijeras de la anciana frutera. Casi. Me eché en la cama y cerré los ojos, tratando de aguantar el dolor que estaba sintiendo en el cuerpo. Era como si esa extraña marca me estuviera quemando el alma misma. «Perky». Mi madre abrió la puerta y al instante me sentí mejor. Mi madre es capaz de hacer que me sienta bien solo con entrar en mi habitación. «Oh, Perky», me abrazó fuerte. «No me lo puedo creer. ¿Cuánto has crecido desde Navidad?» Ella aún estaba vestida con su uniforme de trabajo de la pastelería Sweeton America, y olía a chocolate, regalis y demás cosas que vendían en la tienda de golosinas en la estación Grand Central. Me había traído muestras gratis, como siempre hacía cuando yo venía a casa. Nos sentamos juntos en el borde de la cama.
Mientras yo atacaba las tiras de arándanos ácidos, me pasó la mano por la cabeza y quiso saber todo lo que no le había contado en mis cartas. No mencionó mi expulsión, no parecía importarle. Pero yo estaba bien. Su niñito se las apañaba. Le dije que no me agobiara, que me dejara respirar y todo eso, aunque en secreto me alegraba muchísimo de tenerla a mi lado. Sally, ¿qué tal si nos preparas un buen pastel de carne? Vociferó Gabe desde la otra habitación. Me rechinaron los dientes, apreté los puños. Mi madre es la mujer más agradable del mundo. Tendría que estar casada con un millonario, no con un capullo como Gabe. Por ella, intenté sonar optimista cuando le conté mis últimos días en la Academia Yankee. Le dije que no estaba demasiado afectado por la expulsión, esta vez casi había durado un curso entero. Había hecho nuevos amigos. No me había ido mal en latín. Y, en serio, las peleas no habían sido tan terribles como aseguraba el director, al menos no tanto. Por ella, intenté sonar optimista cuando le conté mis últimos días en la Academia Yankee. Le dije que no estaba demasiado afectado por la expulsión, esta vez casi había durado un curso entero. Había hecho nuevos amigos. No me había ido mal en latín. Y, en serio, las peleas no habían sido tan terribles como aseguraba el director, al menos no tanto. Hasta aquella excursión al museo, ¿qué? Me preguntó mi madre. Me asusaba la conciencia con la mirada, intentando sonsacarme. ¿Te asustó algo? Yo, ¿sí supiste que tuve un desmayo en esa excursión? Oh, entiendo. Ella sabía que me estaba guardando algo, pero no me presionó. Y yo no dije nada porque ni siquiera sabía bien qué había pasado. Tengo una sorpresa para ti, dijo. Nos vamos a la playa. Abrí mucho los ojos. ¿A Montauk? 3 noches, en la misma cabaña. ¿Cuándo? Sonrió y contestó. En cuanto me cambie. No podía creerlo. Mi madre y yo no habíamos ido a Montauk los últimos 2 veranos porque Gabe decía que no había suficiente dinero. En ese momento, Gabe apareció por la puerta y masculló. ¿Qué pasa con ese pastel, Sally? ¿Que no me oíste? Quise pegarle un puñetazo, pero crucé la mirada con mi madre y comprendí que me ofrecía un trato. Sé amable con Gabe un momentito. Solo hasta que ella estuviera lista para marcharnos a Montauk. Después nos largaríamos de allí. Ya voy, cariño, le dijo a Gabe. Estábamos hablando del viaje. Gabe entrecerró los ojos. ¿El viaje? ¿Quieres decir que lo decías en serio? Lo sabía, gruñí. Intentará detenernos. No lo hará, repuso mi madre sin alterarse. Tu padrastro solo está preocupado por el dinero. Eso es todo. Además, añadió, Gabriel no va a tener que conformarse con un pastel común y corriente. Se lo haré de 7 capas y prepararé mi salsa especial de guacamole y crema agria. Oh, las 7 capas. Mucho más de lo que el apestoso era merecedor. Gabe se ablandó un poco. Así que el dinero para ese viaje suyo, va a salir de tu presupuesto para ropa, ¿no? Sí, cariño, aseguró mi madre. Y llevarás mi coche allí y lo traerás de vuelta, a ningún sitio más. Tendremos cuidado. Gabe se rascó la papada. A lo mejor si te esmeraras para ese pastel de 7 capas, y a lo mejor si el niño se disculpa por interrumpir mi partida de póker. A lo mejor si te pego una patada en donde más duele y te arrojo por la ventana, pensé. Pero los ojos de mi madre me advirtieron que no lo hiciera enojar. ¿Por qué soportaba a aquel tipo? Tuve ganas de gritar. ¿Por qué le importaba lo que él pensara? Lo siento, gruñí. Siento de verdad haber interrumpido tu importantísima partida de póker. Por favor, vuelve a ella inmediatamente. Gabe entrecerró los ojos. Su minúsculo cerebro probablemente intentaba detectar el sarcasmo en mi declaración. Bueno, lo que sea, le sopló, y volvió a su partida. Gracias, Perky, me dijo mamá. En cuanto lleguemos a Montauk, seguiremos hablando de lo que se te ha olvidado contarme, ¿de acuerdo? Por un momento me pareció ver ansiedad en sus ojos, el mismo miedo que había visto en Grover durante el viaje. Pero fue solo un momento, luego recuperó su sonrisa y supuse que me había equivocado. 1 hora más tarde estábamos listos para largarnos. Gabe se tomó un descanso de su partida lo bastante largo para verme cargar las bolsas de mi madre en el coche. No dejó de protestar y quejarse por perder a su cocinera y, lo más importante, su Camaro del 78, durante todo el fin de semana. No le hagas ningún rasguño al coche, cráneo privilegiado, me advirtió mientras cargaba la última bolsa. Ni un rasguño pequeñito. Como si yo fuera a conducir. Tenía 12 años. Pero eso claramente no le importaba a ese idiota. Nuestro bungalow alquilado estaba en la orilla sur, en la punta de Long Island.
Estaba medio hundida en las dunas, había arena en las sábanas y arañas en la habitación y la mayoría del tiempo el mar estaba demasiado frío como para meterse en él. Me encantaba. Íbamos allí desde que era niño. Mi madre llevaba más tiempo yendo. Jamás me lo dijo exactamente, pero yo sabía por qué aquella playa era especial para ella. Era el lugar donde había conocido a mi padre. Llegamos al atardecer, abrimos las ventanas y emprendimos nuestra rutina habitual de limpieza. Luego caminamos por la playa, les dimos palomitas de maíz azules a las gaviotas y comimos nuestras gomitas azules, caramelos masticables azules, y las demás nuestras demás muestras gratis que mi madre había traído del trabajo. Supongo que tengo que explicar lo de la comida azul. Verás, Gabe dijo una vez a mi madre que no existía tal cosa. Tuvieron una pelea, que en su momento pareció una tontería, pero desde entonces mi madre se volvió loca por comer azul. Preparaba pasteles de cumpleaños y batidos de arándanos azules. Compraba nachos de maíz azul y traía a casa caramelos azules. Esto junto con la decisión de mantener su nombre de soltera, Jackson, en lugar de hacerse llamar señora Ugliano, era prueba de que no estaba totalmente abducida por Gabe. Tenía una beta rebelde, como yo. Cuando anocheció, hicimos una hoguera. Asamos salchichas y malvaviscos. Mamá me contó historias de su niñez, antes del accidente de sus padres. Y me habló de los libros que quería escribir en un futuro. Al final, me reuní de valor para preguntarle lo que me rondaba por la mente desde que llegamos a Montauk, mi padre. A ella se le empañaron los ojos. Supuse que me contaría las mismas cosas de siempre, pero yo nunca me cansaba de oírlas. Era amable, Perky dijo. Alto, guapo y fuerte. Pero también gentil. Tú tienes su cabello negro, ya lo sabes, y sus ojos verdes. Mamá pescó una gomita azul de la bolsa de golosinas. Ojalá él pudiera verte, Perky. Qué orgulloso estaría. Bajé la mirada. ¿Cómo puedes decir eso? Murmuré sombríamente. Un chico hiperactivo y disléxico con un boletín de notas lleno de insuficientes, expulsado de la escuela por sexta vez en 6 años, que se mete en peleas constantemente. Ella me miró con algo de tristeza. Perky, ambos sabemos cómo son las peleas en las que te metes, me dijo. Defiendes a los que no pueden protegerse solos de los que se aprovechan de ellos. Eres alguien justo, y créeme que de todo lo que dijiste, eso sería lo único que le importaría a tu padre. Gracias, yo, ¿cuántos años tenía? Le pregunté. Quiero decir, cuando se marchó. Observó las llamas. Solo estuvo conmigo un verano, Perky. Justo aquí, en esta playa. En esta cabaña. Pero me conoció de bebé, ¿no? No, cariño. Sabía que yo estaba esperando un niño, pero nunca te vio. Tuvo que marcharse antes de que tú nacieras. Intenté conciliar aquello con el hecho de que yo creía recordar algo de mi padre. Un resplandor cálido. Una sonrisa. Siempre di por supuesto que él me había conocido al nacer. Mi madre nunca me lo había dicho directamente, pero aún así me parecía ilógico. Y ahora me enteraba de que él nunca me había visto, me enfadé con mi padre. Puede que fuera una estupidez, pero le eché en cara que se marchara en aquel viaje por mar y no tuviera agallas para casarse con mamá. Nos había abandonado, y ahora estábamos atrapados con Gabe el apestoso. ¿Vas a enviarme fuera de nuevo? Pregunté. ¿A otro internado? Ella sacó un malvavisco de la hoguera. No lo sé, cariño, dijo con tono serio. Creo que tendremos que hacer algo. ¿Por qué no me quieres cerca? Me arrepentí al instante de pronunciar esas palabras. Los ojos de mi madre se humedecieron. Me agarró la mano y la apretó con fuerza. Oh, Perky, no. Yo, tengo que hacerlo, cariño. Por tu propio bien. Tengo que enviarte lejos. Sus palabras me recordaron a lo que el señor Brunner había dicho, que era mejor para mí abandonar Yankee. Porque no soy normal, respondí. Lo dices como si fuera algo malo, Perky. Pero ignoras lo importante que eres. Creí que la Academia Yankee estaría lo bastante lejos, pensé que allí estarías por fin a salvo. ¿A salvo de qué? Cruzamos las miradas y me asaltó una oleada de recuerdos. Todas las cosas raras y pavorosas que me habían pasado en la vida, algunas de las cuales había intentado olvidar. Cuando estaba en tercer curso, un hombre vestido con una gabardina negra me persiguió por un patio. Los maestros lo amenazaron con llamar a la policía y él se marchó gruñendo, pero nadie me creyó cuando les dije que bajo el sombrero de ala ancha el hombre solo tenía un ojo, en medio de la frente. Antes de eso, un recuerdo muy temprano. Estaba en preescolar y una profesora me puso a hacer la siesta por error en una cuna en la que se había colado una culebra.
Mi madre gritó cuando vino a recogerme y me encontró jugando con una cuerda mustia y con escamas, que de algún modo había conseguido estrangular con mis regordetas manos. Y cómo olvidar a la chica de ojos plateados que había visto ya 2 veces hasta la fecha. En todas las escuelas me había ocurrido algo que me ponía los pelos de punta, algo peligroso, y eso me había obligado a trasladarme. Sabía que debía contarle a mi madre lo de las ancianas del puesto del frutas y lo de la señora Dors en el museo, y especialmente mis visiones, que habían aumentado su intensidad y el terrible dolor que había sentido en varias ocasiones desde el encuentro en el museo. Pero no me atreví. Tenía la extraña intuición de que aquellas historias pondrían fin a nuestra excursión a Montaut, y no quería que eso ocurriera. He intentado mantenerte tan cerca de mí como he podido, dijo mi madre. Me advirtieron que era un error. Pero solo hay otra opción, Perky. El lugar al que quería enviarte tu padre. Y yo, simplemente no soporto la idea. ¿Mi padre quería que fuera a una escuela especial? No es una escuela. Es un campamento de verano. La cabeza me daba vueltas. ¿Por qué mi padre, que ni siquiera se había quedado para verme nacer, le había hablado a mi madre de un campamento de verano? Y si era tan importante, ¿por qué ella no lo había mencionado antes? Lo siento, Perky, dijo al ver mi mirada. Pero no puedo hablar de ello. Yo no pude enviarte a ese lugar. Quizá habría supuesto decirte adiós para siempre. ¿Para siempre? Pero si solo es un campamento de verano, se volvió hacia la hoguera, y por su expresión supe que si le hacía más preguntas se echaría a llorar. Esa noche tuve un sueño muy real. Era diferente a mis visiones habituales. No era como si viera el mundo a través de los ojos de otro, sino como si estuviese en un plano aparte, donde era consciente de mis acciones, pero aún así no podía controlarlas. Había una tormenta en la playa, y 2 animales preciosos, un caballo blanco y una águila dorada, intentaban matarse mutuamente entre las olas de la orilla. El águila se abalanzaba y rasgaba con sus espolones el hocico del caballo. El caballo se volvía y coseaba las alas del águila. Mientras peleaban, la tierra tembló y una voz monstruosa estalló en carcajadas desde algún lugar subterráneo, incitando a las 2 bestias a pelear con mayor fiereza. Corrí hacia la orilla, sabía que tenía que evitar que se mataran, pero avanzaba a cámara lenta. Sabía que llegaría tarde. Vi el águila lanzarse en picado, dispuesta a sacarle los ojos espantados ojos al caballo, y grité no. Me desperté sobresaltado. Fuera había lado realmente una tormenta, la clase de tormenta que derriba árboles y casas. No había ningún caballo o águila en la playa, solo relámpagos que iluminaban todo con fogonazos de luz, y olas de 7 metros batiendo contra las dunas como artillería pesada. Al siguiente trueno, mi madre también se despertó. Se incorporó con los ojos muy abiertos y dijo: «Un huracán». Eso era absurdo. Los huracanes nunca llegan a Long Island al principio del verano. Pero al océano parecía habérsele olvidado. Por encima del rugido del viento, oí un aullido distante, un sonido enfurecido y torturado que me puso los pelos de punta. Después un ruido más cercano, como masazos en la arena. Y una voz desesperada. Alguien agitaba y aporreaba nuestra puerta. Mi madre saltó de su cama en camisón y abrió el pestillo. Grover apareció enmarcado en el umbral contra el aguacero. Pero no era exactamente Grover. He pasado toda la noche buscándote, jadeó. Me viene pisando los talones. Mi madre me miró asustada, no por Grover sino por el motivo que lo había traído. «Perky», gritó para hacerse oír con la lluvia, «¿qué pasó en la escuela? ¿Qué no me has contado?» Yo estaba paralizado mirando a Grover, no podía entender lo que estaba viendo. «¿Aún no les has contado nada a tu madre?», exclamó Grover. Estaba demasiado aturdido para preguntarme cómo él había llegado allí solo, en medio de la noche. Porque además Grover no llevaba pantalones puestos, ¿y dónde debían estar sus piernas? ¿Dónde debían estar sus piernas? Mi madre me miró con seriedad y me habló con un tono que nunca había empleado antes. «Perky. Cuéntamelo ya». Tartamudeé algo sobre las ancianas en el puesto de frutas, la señora Dors y mis visiones sobre el hombre y la ciudad demolida, y mi madre se quedó mirándome con una palidez mortal a la luz de los relámpagos. Por fin agarró su bolso, me lanzó el impermeable y exclamó: «Métanse en el carro. Los 2. Ahora». Grover echó a correr hacia el cámaro, pero en realidad no corría, no exactamente. Trotaba, sacudía sus peludos cuartos traseros, y de repente su historia sobre una dolencia muscular en las piernas cobró sentido. Comprendí cómo podía avanzar tan rápido y aún así cojear cuando caminaba. Fin del capítulo 3.